El arte comienza donde se detiene la naturaleza. Vasily Kandinsky, de lo espiritual en el arte y en la pintura. Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino. Y hoy voy a hablar del lenguaje elemental que tenemos como seres humanos, que son las imágenes. Quiero ponerle carne a todo lo que he hablado en los episodios de Jung, del inconsciente colectivo, de las imágenes primordiales. Pero, ¿qué significa un color y no otro en estas imágenes? Bueno, para eso me apoyaré en Vasily Kandinsky, el gran pintor y teórico ruso y uno de los creadores del arte abstracto. Hablaré de su libro de lo espiritual en el arte y en la pintura. Y por si acaso, el episodio rinde como podcast, claro que sí, pero el formato ideal para verlo es visual, así que les recomiendo que lo vean en YouTube. Espero que disfruten el programa. Empezaba con la frase: el arte comienza donde se detiene la naturaleza. Frase Kandinsky, porque explica bien lo que pretende el arte abstracto. Hasta la irrupción de Kandinsky teníamos en la pintura un arte proclive al realismo, volcándose hacia afuera, imitando a la naturaleza. Veníamos del siglo XIX, de los impresionistas, neoimpresionistas, que se interesaban justamente por la naturaleza. Lo importante eran las impresiones internas del artista, del objeto representado. Y es así que tenemos estrellas agigantadas, como la Noche Estrellada de Van Gogh, por ejemplo. Tenemos en el neoimpresionismo la técnica del puntillismo como el gran motor para modificar la realidad, usando en vez de trazas una técnica pictórica de punto tras punto, que cambian de color entre puntos vecinos unos a otros y que incluso se pueden llegar a superponer, creando efectos de mayor luminosidad y de complejidad con la luz y la sombra. Es impresionante el efecto de luz y vividez que arroja esta técnica, que permitía un divisionismo de lo representado más en degradé y menos tumultuoso. Son cuadros que evocan mucha paz y belleza, también esto por los temas elegidos de estos pintores que son la naturaleza. Este movimiento de los impresionistas y luego los neoimpresionistas, como tantos movimientos, fueron más bien breves. Quien sea que haya leído el hermosísimo libro de las cartas a Theo de Van Gogh entenderá las grandes esperanzas que albergaba Vincent en este movimiento, pese no a ser uno de los pilares. Pero Vincent, siempre más pasional y desesperado, lo interpretaba desde otro ángulo. Solamente encuentro que lo que he aprendido en París se va y que vuelvo de las ideas que me habían venido en el campo antes de conocer a los impresionistas. Porque no quiero reproducir exactamente lo que tengo delante de los ojos, sino que me sirvo arbitrariamente del color para expresarme con más fuerza. El neoimpresionismo rompía con las trazas divisorias, esas que por la lejanía de las representaciones de la naturaleza cambiaban de golpe. Como un dibujo de un niño que representa sus montañas y que luego de una traza permitía la aparición de un valle o de un nevado y de un nuevo color. La naturaleza puede parecer así de lejos, pero si nos acercamos es mucho menos drástica y sus fronteras entre color, entre valle y montaña van y vienen. Es como una serpiente, zigzaguean. En resumen, el neoimpresionismo tenía una ambición más científica y, como pasa casi siempre, el arte y la intuición atisban lo que la ciencia luego solo confirma. Si hacemos zoom sobre nuestro cuerpo, hasta el máximo, veremos que nuestras partículas fundamentales están compuestas como un cuadro con técnica puntillista. Todo degradado y nada continuo, todo superpuesto. Hablo algo de esto en el primer episodio de la trilogía del tiempo para quienes les pueda interesar. En fin, esto lo aprendí básicamente llegando a París, donde encantado con los museos como el Orsay o la Orangerie, con cuadros de Georges Seurat, Paul Signac, Camille Pissarro y Van Gogh, iba con mi libretita y anotaba mis impresiones y descripciones de los cuadros. Lo hacía como si fuera algo importante, como parte de mi educación autodidacta, complementaria a mi educación sentimental. Ambas iban de la mano. Tenía que ser así.
No lo puedo explicar, pero imagino que en el fondo sabía que no estaba preparado aún para codearme con la gente que quería codearme. En fin, luego aparece el expresionismo más volcado hacia la psiquis, muchas veces en la naturaleza, como lo hacía el noruego Munch, con su cuadro lleno de angustia, como es El grito. Estaba caminando con dos amigos. El sol se estaba poniendo. El cielo se tornaba rojo sangre y sentí una ola de tristeza. Me detuve exhausto. Arriba el fiordo azul oscuro y la ciudad sangre y lenguas en llamas flotando. Mis amigos continuaron caminando. Yo me quedé atrás, estremecido de angustia. Sentí el gran grito de la naturaleza. Edvard Munch. También vi una exposición de él en el Orsay en París. Hermosísima, potente. También estaba volcado Munch hacia la naturaleza, pero con el sujeto como protagonista. Pero más que el sujeto, su comunión e impresiones y sobre todo expresiones con lo externo. En verdad, Munch lo dice mejor. No se deberían pintar más interiores, gente leyendo ni mujeres tejiendo. Será gente que esté viva, que respiren, sientan, sufran y amen. Crearía un gran número de esas imágenes. La gente entendería la santidad y poder de ello y se sacaría el sombrero como en la iglesia. En Munch y en el expresionismo lo que importa son los sentimientos, lo simbólico, mucho más que la realidad y la geometría. Los colores son expresivos y vigorosos. Bueno, luego en la escuela de Viena, pintores austriacos como Schill, Kokoschka o Max Oppenheimer tomarían la posta. Motivo suficiente para visitar los museos de Viena, el Belvedere y Leopold. Bueno, quería hacer este paseo para que entendiéramos cómo llegamos a Kandinsky. Obviamente hay más movimientos entre medio, más grandes pintores, pero quería hacer este recorrido. Kandinsky, Vasily Kandinsky, fue un pintor y teórico del arte ruso-alemán de origen noble. Es ampliamente reconocido como uno de los pioneros del arte abstracto. Originalmente estudió leyes y economía, pero a los 30 años decidió dedicarse al arte, influenciado por el impacto que le produjo la obra de los impresionistas, en particular la de Claude Monet. Se instala en Múnich, donde estudió arte y empieza a conocer gente de la movida artística más de vanguardia, lo que le permite obtener este estilo único. El grupo del que forma parte estaba interesado en las conexiones espirituales en el arte, el simbolismo y el uso del color para transmitir emociones. Para él, el arte no era simplemente una actividad estética, sino una misión espiritual. En esta época, en 1911, publica De lo espiritual en el arte y en la pintura, el cual se considera uno de los manifiestos del arte abstracto y donde Kandinsky proclama todas sus ideas y teorías del color. Si bien uno mira las pinturas de Kandinsky en esta época, uno se encuentra con un estilo más de transición, todavía experimental, con colores vivos, pero nunca en la pureza y simplicidad geométrica de él inconfundibles. Pero ¿cuál es el objetivo del arte abstracto? ¿Qué es? Para Kandinsky es desproveer primero de la naturaleza, de dejar de mirar hacia afuera, ya sea por inspiración, réplica, copia o lo que sea, sino que volcarse, mirar hacia adentro. Al final, poco importa el puntillismo o la belleza para Kandinsky. Lo único que importa es saciar el principio esencial de toda creación artística, que es la necesidad interior. Es decir, entrar en contacto con el alma humana. Kandinsky cree en un progreso de lo espiritual. Por eso dice que en 1911 aún no estábamos listos. Pero, ¿lo estamos ahora? El siglo XX fue el siglo del arte abstracto, del surrealismo también. Los realistas quedaron como unos féretros y solo hubo algunos pocos valientes que perduran a hoy, como Edward Hopper. Pero eso es otra historia. Kandinsky quiere llegar a la esencia, quiere desprenderse de lo material, ya que para él una obra es buena si y solo si hace vibrar el alma. Ese es el único criterio, esa es la belleza. Kandinsky entiende que una sonrisa cómplice en un silencio
es tanto más poderosa que un regalo aparatoso en un cumpleaños. Para él, el arte alcanza su más alto nivel cuando se aleja de la imitación y subordinación a la naturaleza. Después de todo, Kandinsky apunta a lo espiritual, y la naturaleza es algo que aparece, como aparece también la fuerza de gravedad o el hidrógeno y las galaxias y los soles y los planetas y así, siguiendo la historia del universo. La naturaleza es solo una ficha del dominó más que cae debido a la mayor entropía. Por eso mismo, no debemos ser esclavos de ella para emocionarnos ni para evocar sensaciones. La naturaleza es simplemente el velo más inmediato de eso que Kandinsky llama lo espiritual. Los colores son un punto importante en esto. En la teoría de colores de Kandinsky, él siempre los contrasta. Nuestra armonía es el contraste del interior. Siempre los opuestos, bien cerquita y bien conscientes, como decía Jung. Mientras el amarillo irradia y va hacia afuera expresando alegría y calor, el azul es su contraparte, ese que absorbe y recluye, produciendo sensaciones de calma y paz. Él va hacia el interior, hacia el infinito. No es casualidad la frase anglófona de I got the blues, con referencia a la tristeza. Luego enfrenta al blanco con el negro. El blanco es el nacimiento, el silencio absoluto. No es un color, sino más que todo la ausencia de color. El negro, por su lado, es la finitud, de la nada y el fin. Simboliza la muerte. Ambos se contrastan. Y así tenemos luego al rojo que contrasta con el verde. El rojo es movimiento, fuerza y energía. Simboliza la pasión y la vitalidad. Un rojo puro se asocia con el dinamismo, con la vida. Mientras que el verde es un color estático, de la calma, simboliza el equilibrio, la estabilidad, es el color de la naturaleza y la quietud. Estos son los 6 colores puros de Kandinsky. Luego habla del naranja, que se enfrenta con el violeta. Pero ambos son mezclas. El naranja de la calidez del rojo y de la expansividad del amarillo, irradia calidez saludable, confianza en sí mismo. Mientras que el violeta es resultado de la mezcla del infinito y reclusión del azul con la pasión del rojo. El violeta simboliza el misterio y la melancolía, es un color netamente introspectivo. Y Kandinsky termina con un último color que es el gris. Un color neutro, sin movimiento. Es una especie de pausa, sin alegría ni desesperanza, ni positivo ni negativo. Hola, te interrumpo un segundo. Si te gusta el contenido del podcast, puedes suscribirte al club de lectura virtual que organizo. Un espacio literario y de sentido donde discutimos de libros y vivencias. Este octubre leeremos a Alice Munro, Algo que quería contarte. Para dudas y las condiciones, escríbeme por Instagram a Nico en el Camino o por correo a contacto@enelcaminopodcast.com. Para Kandinsky, el arte, solo en épocas débiles de inspiración y moralmente, no tiene objetivos. El gran arte es una gran fuerza que debe desarrollar y afinar el alma humana. Pero solo el interior de la psiquis, alma humana, espíritu o como quieran llamarlo, porta el devenir. Nunca está en el exterior, en la naturaleza. En esta búsqueda interior se intentará despertar los sentimientos más finos que no tienen nombre. Ese arte es capaz de exportar las emociones más delicadas, aún inefables, y hacerlas conscientes para la humanidad. Es como una arqueología del espíritu. Kandinsky ve que hay 2 tipos de artes. El que es solo hijo de su tiempo, volcado hacia lo exterior. El arte por el arte, un arte castrado. El que muchas veces solo busca provocar y que al rato ya es olvidado. Ese nunca engendrará el devenir. El otro arte, en cambio, es el gran arte para Kandinsky, que tomará igualmente raíces en su época espiritual, pero además posee un despertar profético, puede tener una profunda influencia, está dotado de un misterioso poder visionario. Este don es su cruz y su soledad, como les ha pasado a tantos artistas de este tipo, como al mencionado Van Gogh, que se suicida pensándose un fracaso.
Había comenzado a firmar las telas, pero pronto me he detenido. Me parecía demasiado tonto. Ahora me encuentro decididamente mejor de salud, pero la esperanza, el deseo de triunfar está quebrantado y trabajo por necesidad para no sufrir moralmente, para distraerme. Van Gogh, Cartas a Theo. Kandinsky grafica el movimiento espiritual con un triángulo en que su vector, ese que apunta hacia arriba, será la punta donde se encontrará el artista visionario en soledad, el cual acarrea a toda la humanidad permitiéndoles elevarse espiritualmente. En la base y la parte más ancha del triángulo se encuentra la mayoría de la humanidad, esa que vive en un estado de ignorancia espiritual o está enfocada solo en lo material. Estas son las personas más resistentes al cambio, pero al final ambas, consciente o inconscientemente, ambas secciones esperan su pan espiritual. Es lo que sacia el hambre del espíritu, ese pan espiritual que nos envía a los basureros de la intimidad leyendo comentarios de YouTube de algún video que nos conmueve. El pan espiritual, dice Kandinsky, muchas veces solo se puede saciar con el veneno de la soledad. En épocas de decadencia, este triángulo de Kandinsky no se mueve. Estas son épocas mudas y ciegas, exclusivas a los éxitos exteriores y a lo material, mirando solo el pasado. En estas épocas son aislados los hambrientos del espíritu y son ridiculizados, considerados como anormales. En estas épocas de decadencia, el cómo es más importante que el qué. Abundan los tutoriales de cómo hacerse famoso, cómo tener más seguidores, cómo ganar más plata sin trabajar, y nadie se preocupa del qué, del contenido. Es vulgaridad. El contenido, el qué, no es material, sino un elemento interior artístico, el cual se debe encontrar escarbando en uno, nunca dirigiéndose hacia replicar el pasado. El positivismo y la ciencia, de lo que hablaba en el episodio de Influencias de Jung, solo reconoce lo que puede ser medido, pesado, cuantificado. Por eso no puede conducir al reino del mañana, ya que el método científico no lo contempla, no lo tiene como una variable. Este solo se puede a través de la sensibilidad. Este es el poder del arte para Kandinsky. Aquí Kandinsky empieza a analizar tipos de arte. La palabra o la escritura es una resonancia interior, ya que si no vemos el objeto y solo escuchamos una palabra, se forma una representación abstracta en el auditor. Si digo perro, por ejemplo, cada uno pensará en algo, en tu mascota, en la del vecino, tal vez en un amigo o en un emoji, qué sé yo. Un objeto desmaterializado, o sea, sin la figura enfrente, despierta inmediatamente en el corazón una vibración. Pero el uso, como en la poesía de las palabras, de una forma irracional, fuera del tiempo, pueden aparecer capacidades espirituales insospechadas. Por eso uno lee poesía, por las figuras, por los símbolos que nos despierta y por su capacidad espiritual. Quien se encadena una alegría destruye la vida alada, pero quien la besa cuando vuela vive en el amanecer de la eternidad. William Blake, Eternidad. Vida alada. No tiene sentido figurativamente en nuestra vida, pero espiritualmente tiene más sentido que tú y yo. Por otro lado, hay artistas en la música como Wagner y Debussy que son maestros en crear asociaciones con la naturaleza, tipo impresionistas, de interpretarla. Es nítido al escuchar Claro de Luna de Debussy, un gran contemplador y evocador del misterio y la soledad de la noche. Y Wagner, qué decir, que incluso leí en el New Yorker, en la revista hace unos años, que un artista plástico decidió acompañar una ruta en auto en California, Santa Mónica, con la potencia creacionista y mística del preludio de su ópera Parsifal. Para Kandinsky, ambos son grandes músicos, ya que evocan a la belleza interior, que es la más fuerte. Y si las bellezas convencionales son más fuertes en las masas, es porque el ser no está sintonizado con su medida de belleza interior. Es que estamos perdidos por tanta hambre del pan espiritual.
La música tiene una tendencia hacia el abstracto y la naturaleza interior. Es el arte para crear una vida propia, como los antes mencionados, Debussy y Wagner. La música tiene la característica de perdurar más en su impresión, mientras que la pintura lo puede hacer más rápido, de un solo golpe. Kandinsky, ya entrando en la pintura, alaba las búsquedas del interior en el exterior. Por ejemplo, a Cézanne, de poder darle alma a todos los objetos y tener la gran habilidad de ver toda la vida interior en lo que sea. Como dice el cineasta alemán Wim Wenders en su libro Los píxeles de Cézanne, en que éste capta en cuadro una montaña en el que, mirando más detalladamente, aparece un corazón en el medio. Picasso, para Kandinsky, es el maestro de exteriorizar todo. Nunca se deja de seducir por la seducción francesa de la belleza interior, como dice él. Los colores y su vibración con el alma actúan de manera directa o por asociaciones. El rojo despierta la llama, puede excitar por las asociaciones con la sangre, por ejemplo, pero todos los colores se atenúan y exacerban por sus formas. Toda forma tiene un contenido interior. La forma, entonces, es la exteriorización del contenido interior. La armonía de las formas debe reposar sobre el principio de la necesidad interior y nunca al revés. El nacimiento de la necesidad interior nace de 3 razones místicas. Primero, la necesidad interior personal. Luego, la necesidad de época. Y tercero, el elemento eterno. Solo el elemento eterno creará un arte eterno. Los otros 2 elementos, la necesidad interior de expresar y la necesidad de época, de por ejemplo acusar una injusticia, son propios del arte contemporáneo. El signo eterno es propio de signo de grandeza, de la obra y del artista. Los primeros 2 elementos, lo interior, personal, y lo de época, son subjetivos, mientras que el tercero, lo eterno, es objetivo. Por lo mismo es así, es eterno. Lo objetivo es lo que me empuja al devenir. Es como cuando Jung premoniza la Primera Guerra Mundial en sueños y lo transforma en páginas del Libro Rojo. Es como cuando Paul Preciado en Disforia Mundi habla de nuevas relaciones sexuales y describe el encuentro de 2 personas trans, hombre y mujer, y tienen relaciones. Nos habla del devenir. La forma de hoy es una conquista reconocida de la necesidad interior de ayer. Por eso, todas las expresiones exteriores son de ayer. El arte, solo en épocas débiles moralmente y de inspiración, no tiene objetivo. Es que el gran arte es una gran fuerza que debe desarrollar y afinar el alma humana. Ese es su objetivo, mover el triángulo espiritual y elevar a la humanidad. Y en la vía de liberarnos del exterior, sustituimos una base contraria, que es la de la necesidad interior. La necesidad exterior es el canon. Alguna vez sí fue la necesidad interior, pero ya no. Por eso no puede nunca arrastrarse más allá de sus propias delimitaciones. El primer paso al arte abstracto es la lejanía al objeto, como decía, desprenderse de aquello externo. Pero no estamos tan maduros para liberarnos completamente de la naturaleza, o al menos no en 1911. Repito la pregunta, ¿lo estamos ahora? Kandinsky da ejemplos de lo abstracto a medio camino en la naturaleza. Ejemplos como un caballo rojo, el cual no existe en el exterior y nos crea una disonancia y nos hace buscar en el interior. Es que los elementos de la construcción de la imagen no se encuentran en el exterior, se los debe buscar en el plan de la necesidad interior. El problema de la tentación del arte abstracto es caer en cuento de hadas, en la leyenda fácil, en el símbolo barato que impide que uno hurgue en el interior y se quede en la superficie. No puede una llave de símbolos universal para todos permitir que el exterior se conecte con el interior en un solo paso. Hay que erradicar ese sentido práctico que va en contra de lo abstracto. Este arte abstracto será geométrico. Aquí Kandinsky inicia, en teoría, a anticipar lo que vendrá a ser
y representar su obra. En esos cuadros gigantes, llenos de círculos, triángulos, rectángulos y colores, todos de distintos tamaños. Estos cuadros son absolutamente hipnotizantes y dan la sensación de estar presenciando a pocos segundos después del Big Bang, arrojando materia en el espacio, a algo espiritual casi fuera de este mundo, a un espiritualismo espacial, de estar enfrente a otro lenguaje, algo más elemental. Es que el arte es superior a la naturaleza. El arte comienza donde se detiene la naturaleza. Por eso el objetivo del arte abstracto es dejar las formas. El arte es un poder que tiene como objetivo afinar y desarrollar el alma humana. Para esto el artista es un medium. La naturaleza no es necesaria. La teoría y obra de Kandinsky marcó lo que vendría. Un siglo plagado de arte abstracto y experimental, con movimientos como el surrealismo y pintores como Mark Rothko, que pintaba en óleo cuadros con 2 tonalidades de colores divididos por la mitad y nada más. Parecía una broma llamar arte a esto, pero en la Fundación Louis Vuitton, que es un museo de Bernard Arnault, la mayor fortuna de Europa, fundación que tiene un poco para retribuir con cultura a la sociedad y, vaya a decirlo también, pagando menos impuestos de pasada. En fin, pude asistir a una exposición de la obra de Rothko. Y ya al final de haber visto una serie de cuadros, tanto de sus inicios hasta llegar a este tipo de arte más desprovisto de todo, había una sala con estos cuadros gigantes que les contaba, que habían instalado con una luz tenue. A medida que uno avanzaba, la luz se hacía cada vez más opaca y los cuadros también se intensificaban en colores. De colores pasteles pasaban a verdes, azules y así. Hasta que en el último salón me encuentro de golpe con el mismo tipo de pintura, siempre dividida en 2 mitades verticales, pero esta vez con tonalidades negras. Sentí un ahogo en el pecho, una angustia física, solo por una sala oscura y un cuadro. ¿Cómo? Rothko había llevado al extremo la teoría de Kandinsky. Se había desprendido no solo de la naturaleza, sino que también de la geometría. Ese es el poder del arte. Y esa es también su cruz. Él, o la artista, debe restituir el talento que le ha sido confiado, sus actos, sus pensamientos, sus sensaciones, como esas de todo otro ser, contribuyen a la atmósfera espiritual, purificándola o pervirtiéndola. Y sus actos, pensamientos, son el material de sus obras que reaccionan a su viaje sobre la atmósfera espiritual. Es por eso que el artista es el sacerdote de la belleza. El arte no es solo una misión estética, sino un objetivo espiritual. Y ya me voy despidiendo. Y como terminamos hablando de angustia física, de oscuridad, y más encima se viene Halloween, los y las dejo invitados a la lectura de noviembre del Club de Lectura, que va a ser de Mariana Enríquez, Las cosas que perdimos en el fuego. Así que contáctenos, que el primero que me escriba, o mejor aún, que lo comparta este episodio, tiene un descuento. Los dejo invitados a suscribirse a Spotify, a YouTube, y a compartir esto con un amigo que le interese o amiga que le interese el arte. Hasta la vuelta. Chau. Gracias por haber llegado hasta acá. Si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes seguirlo en Spotify y dejar una reseña, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil en el motor de búsqueda. Para donaciones, contacto y más contenido, pueden entrar al sitio enelcaminopodcast.com y seguir las redes sociales de En el Camino Podcast en Instagram y Facebook, además de Nico Vergara y en Twitter. Gracias por aventurarte en el camino.